Bueno, buenas tardes a todos, tanto al público presencial como al público virtual, siguiendo con las charlas de la diplomatura del OPEIR. Hoy tenemos también una figura muy especial para ofrecerles. En primer lugar, también agradecer al gremio APSE que nos da, nos ofrece y hace las veces de anfitrión, nos facilita las instalaciones tan buenas de este sindicato. La Universidad de Lanús, la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y también, por supuesto, el OPEIR, que es el que está coordinando y organizando este ciclo de charlas. Hoy decía que teníamos una presencia muy especial y un tema muy especial, muy importante para todos, que es la integración regional, con la crisis que sufre la integración regional, pero también con miras al futuro, con miras a construir, a crear un nuevo espacio que nos permita la mejor inserción de la Argentina en el mundo. Y esta charla va a estar a cargo de un amigo que conozco desde que entró en la carrera diplomática, porque es diplomático de carrera, pero también es docente, y es investigador y también es médico, que también refleja un poco la apertura de la carrera diplomática a diferentes profesiones, no solamente a alguien especialista que haya estudiado las relaciones internacionales, sino también una apertura hacia otras profesiones, otras carreras, porque en este mundo tan interdependiente, tan globalizado, hace falta también que la Cancillería, la puerta de entrada, la vinculación de la Argentina al mundo, cuente con profesionales de las más diversas disciplinas. Sin embargo, uno dice, bueno, pero un médico ¿qué tiene que ver? Bueno, la pandemia explica, ¿no? Que también necesitábamos médicos dentro del servicio exterior para organizar también eso que fue una gestión muy destacable de la Cancillería, porque ustedes saben que la Argentina fue uno de los países que más varado estuvo en el mundo, y organizar la vuelta fue compleja. Y ahí se demostró el trabajo hecho por la Cancillería en el pasado, pero también la estructura que podía ofrecer en el momento de la pandemia, que posibilitó que casi la totalidad de los argentinos que estaban desperdigados por todo el mundo pudieran regresar al país. Así que tengo hoy el honor de presentar a Santiago Lombardi Bouza, que es el colega, como decía, diplomático de carrera, que nos va a hablar de este tema. También es magíster en cooperación, un tema fundamental de la integración, porque nosotros no concebimos la Argentina y su vinculación en el mundo sin un esquema de integración. Lo digo también por experiencia personal. Una cosa es cuando la Argentina habla en nombre propio del país, y otra cosa es cuando hablan de un esquema de integración. Mercosur, CELAC. Es otro el peso, es otra la atención que despierta nuestro país y la necesidad de integrarnos para presentarnos al mundo con una voz más fuerte, pero también en términos económicos y comerciales. No es fácil. Ustedes saben que hemos nacido, Hispanoamérica se dividió, en lugar de seguir la idea bolivariana de una sola nación, se dividió en 20, y eso, en mi opinión, retrasó nuestro desarrollo, retrasó el objetivo tan ansiado de lograr el bienestar de nuestros pueblos. Y hoy estamos en esa tarea de tratar de integrarnos con la idea de crear un solo espacio. Bueno, ¿qué nos pasó hacia el pasado? Un estudio, y de eso nos va a hablar también Santiago, ¿qué nos faltó construir hacia el pasado, pero también, sobre todo, con miras hacia el futuro? ¿Qué nueva creación tenemos que imaginar para recrear ese espacio de integración? Integración de los países, pero también integración de los pueblos. Porque muchas veces uno piensa en integración de los países, de los estados, de los gobiernos, y no piensa en integración de los pueblos, que me parece que es el capítulo primero, ¿no? Cómo integramos los pueblos. Bueno, te doy la palabra, Santiago, y vamos a ir hablando. Al final, también, por supuesto, que va a haber un espacio para preguntas, para reflexiones, para que podamos entre todos enriquecerlo. Teo, te doy la palabra. Pues muchas gracias. Gracias, senador. Es un honor. El embajador Swain fue quien me recibió cuando arranqué en el instituto el primer día. Nos dio la bienvenida a quienes comenzábamos es el primer sendero de formación de ingresar a la carrera.
Y, y bueno, era un año especial, era el 2015, en un año donde también se presentaba la oportunidad de hacer balance, de hacer un poco de perspectiva de cuál había sido el camino recorrido en materia de política exterior. Y había muchos desafíos en ese entonces que ya, podemos decir, algunos han discurrido ciertos senderos, otros permanecen vigentes. Creo que es interesante siempre tener una visión de cuál fue esa época, para muchos de los años de oro de la integración, luego del denominado ciclo neoliberal o del regionalismo abierto. Vamos a ir un poco en detalle de esas categorías. Pero creo que un poco lo que nos importa a todos es retomar parte de esas lecturas críticas de esos años de balance, ver qué pasó desde entonces y ver qué tenemos por delante. Eh, es una materia la cuestión de la integración latinoamericana, la integración sudamericana, la vecindad estratégica. Cada forma que uno tiene de rotular esta agenda tiene determinadas implicancias. La cuestión de la medicina y el estudio de la salud internacional, como mencionaba Eduardo, a mí me llevó a estudiar en su momento lo que fue la respuesta global y regional a la pandemia, y ahí fue como uno de los primeros ejercicios que me permitió desagregar, ¿no? Cuando hablamos de ese significante amplio de la integración latinoamericana. Es lo mismo la integración latinoamericana que la integración caribeña, centroamericana, sudamericana. Están expuestos, están atravesados por los mismos recorridos históricos, por las mismas tensiones de parte de potencias extrarregionales. Y las primeras comprobaciones que hice en ese entonces fue que no, que de hecho, tomando como evidencia lo que se había desarrollado como respuesta regional o subregional a la pandemia, uno podía encontrar que la región del Caribe, compuesta fundamentalmente por ex colonias británicas, neerlandesas, francesas, o mismo el sistema integrado de Centroamérica, la integración centroamericana, teniendo elementos que podían llegar a propender a cierta polarización o a cierta parálisis, como en el caso de que el SICA, Sistema de Integración Centroamericana, esté integrado por Nicaragua. Esa cuestión no les impidió darse a sí mismos mecanismos de concertación y de coordinación de respuestas, le hace compra conjunta de medicamentos, movilizar recursos para hacer frente a la emergencia. Y quienes no pasamos el examen en ese entonces fuimos nosotros, los sudamericanos. América del Sur, en términos estadísticos, si uno coteja población contra casos reportados y fallecimientos atribuidos a COVID, fue una de las regiones que peor calificó. Después podemos entrar en el detalle, en el desagregado de cómo le fue a Argentina respecto a Brasil, y ahí claramente vamos a tener varias respuestas. Pero en términos regionales, este nivel de polarización, este nivel de una debilidad ya estructural a esta altura de los mecanismos regionales, nos puso frente a una realidad en la cual nosotros no pudimos, por lo menos, dejar a un lado, de momento, frente a una emergencia humanitaria como lo fue el COVID, las diferencias entre los signos políticos del gobierno. Parece, bueno, si nosotros, y yo lo pensaba siempre con el ejemplo de lo que ustedes recordarán, fue el debate en torno a la compra de Pfizer, recuerdan las vacunas. Bueno, en ese momento a la Argentina se le planteó y se le cuestionó que no accediera a las exigencias que hacía la compañía farmacéutica respecto de las garantías que tenía que brindar en términos de eventuales activos que tenía que poner como prenda para esa compra. Bueno, uno de una mirada regional, por lo menos siempre fue mi caso, siempre pensé que si nosotros hubiéramos confluido con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia en esa compra, probablemente ese debate habría quedado zanjado desde el principio. Nosotros, desde la fortaleza de la oferta, de la demanda, mejor dicho, habríamos logrado precios más accesibles, condiciones de mayor viabilidad. Con lo cual, el punto es que los costos de oportunidad, las oportunidades perdidas, producto de este proceso de desintegración que empezamos a transitar algo así por el 2015, y después podemos entrar en algunas de sus causas, trae consecuencias. Una vez siempre nos pasa con Eduardo, cuando uno quiere aterrizar algunos conceptos de las relaciones internacionales, la política exterior, la coyuntura internacional, parece que uno se devanea en abstracciones, en conceptos que están un poco lejanos del día a día. Bueno, claramente muchos de ustedes se interesarán en esos temas, leerán, pero para mí siempre lo fundamental es poder hacer ese nexo
en todo lo que hace la política exterior, sino es un diálogo abstracto, es un diálogo que no es conducente. Y la pandemia es uno de los tantos ejemplos que uno puede citar para mostrar cuáles son los costos de oportunidad de esa desintegración, de esa debilidad que hoy arrastra el proceso de integración fundamentalmente sudamericano. Y eso es uno de los ejes que me permito, por lo menos, como primer disparador para después entrar en algún detalle respecto de qué es lo que nos queda a nosotros como subregión por delante como principales desafíos. Hoy leía, y para citar algunos elementos de coyuntura, un documento que elaboró la CEPAL en torno a cuáles son los desafíos que enfrenta América Latina, y esto también como para trazar algunas coordenadas de cómo es el diagnóstico de coyuntura que después a nosotros nos tiene que llevar a pensar en acciones. Una de las primeras dimensiones que hay que analizar respecto del escenario actual, y esto lo pueden comprar ustedes con cualquier lectura cotidiana, las noticias, es cómo este denominado proceso de globalización acelerada de la década del 70, 80, 90, hoy está iniciando una nueva etapa, algunos consideran más ralentizada, otros la consideran de mayor fragmentación, pero todos coinciden en que hay intereses de desequilibrar los estados que se empiezan a imponer por sobre criterios de eficiencia. Es decir, si determinadas empresas de determinados estados durante la década del 70, 80, 90 habían definido como eficiente la deslocalización de algunos procesos productivos hacia mercados que ofrecieran mejores oportunidades de costo de mano de obra, facilidades logísticas, acceso a mercados, hoy muchos de esos estados empiezan a repensar qué impacto tuvo eso ya no sobre su desarrollo material y económico, sino sobre el control que tienen determinadas cadenas de insumos críticos, medicamentos, vacunas, armamento, materiales, semiconductores, los chips, los que están en todos nuestros celulares y en otros elementos que tienen otras implicancias. Esa es una de las primeras dimensiones, ¿no? Algunos lo denominan una securitización de la globalización, una securitización del comercio, donde aparece un criterio que muy a primera vista va en contra de lo que por ahí ustedes han leído alguna vez, el llamado fin de la historia de los años 90, ¿no? Donde era que no sé, bueno, el colapso de la Unión Soviética, la caída del muro, somos todos amigos, el comercio nos hará libres, el libre comercio. Y hoy eso está puesto en cuestión ya no por los denominados países del sur global, las visiones más críticas del sistema internacional, por los propios hacedores de ese sistema. Otra de las dimensiones es lo que también nos atraviesa mucho, sobre todo como países en desarrollo, que es la crisis de lo que se denomina sistema multilateral, las reglas, los códigos de conducta, que por supuesto uno siempre tiene que hacer una salvedad al respecto, que esa crisis nosotros la venimos sintiendo desde hace mucho tiempo. Es decir, el multilateralismo, Naciones Unidas, las organizaciones internacionales que fueron creadas en la posguerra, obviamente que tenían determinados principios y objetivos que en muchos casos para nuestros países no se cumplieron. Y siempre nunca terminaron de estructurar asimetrías entre países del norte y países del sur. Nosotros siempre fuimos críticos del multilateralismo realmente existente, pero al mismo tiempo fuimos defensores por principio de su existencia. Hay una frase también muy conocida y fácil de entender, el derecho en general, y me parece el derecho internacional, es el derecho de los débiles, en definitiva. Algo que me pasaba repasando para algunas de las clases sobre diplomacia en Flaxo, cuando uno iba sobre, bueno, ¿cuál es la geopolítica del saber de la diplomacia? ¿Quiénes estudian, quiénes escriben papers sobre diplomacia? Y la mayoría coinciden en que son los países del sur, países europeos, potencias emergentes. Estados Unidos es muy particularmente un país que escribe mucho sobre diplomacia. Y ahí el elemento provocador para decir por qué no se escribe tanto a ese nivel es porque no la usan. O puede prescindir de ella. Diplomacia es negociación, es llegar a un compromiso, hacer concesiones recíprocas para alcanzar un objetivo. Bueno, precisamente nunca se encontró la necesidad, desde el punto de vista hasta epistemológico, académico, de decir, empecemos a estudiar, a ver cómo es la negociación en ámbitos comerciales, cuando en realidad siempre la parte del león estaba ahí a la vista para ser tomada.
Pero volviendo a la cuestión de la crisis del multilateralismo, uno siempre tiene que partir de esa visión, que nosotros como países que necesitamos de la ley, necesitamos del derecho, lo necesitamos para poder nivelar el terreno respecto a potencias que tienen otras capacidades que las que nosotros no tenemos actualmente, muchas hemos perdido. Pero es otra cosa que también atraviesa a los procesos de integración regional, ¿no? Lo que se llama hoy en día una suerte de diplomacia transaccional, toma y daca. No tenemos una mesa, un foro, una mesa de arena donde todos hacemos una apuesta en común de intereses divergentes, convergentes, y llegamos a un consenso mínimo. Hoy la diplomacia y la política exterior está mucho más bilateralizada que regionalizada o que atravesada por cuestiones de las organizaciones que nosotros conocemos desde del final de la Segunda Guerra Mundial. Y otra de las cuestiones, y con eso ser un poquito la primera parte, es la crisis de paz y seguridad que estamos viendo. Y que tiene determinadas implicancias, algunas más directas, otras más indirectas. Nosotros ahí siempre partimos de un punto de partida relativamente ventajoso, que es nuestra América del Sur no está en el corazón de los conflictos territoriales que vemos en Medio Oriente, que vemos en el sur de Asia, que vemos también en zonas donde hay tensiones por recursos, donde hay tensiones de distinto nivel. Pero eso hemos comprobado que no nos hace inmunes a la búsqueda de ganar mayor influencia en nuestra región. Y ahí les planteo una última cosa respecto de lo que hoy podría considerarse una suerte de trampa de la llamada multipolaridad. Que hablamos de multipolaridad, la existencia de distintos polos de poder a nivel internacional. Nosotros siempre desde el llano, cuando veíamos el mundo de la posguerra fría y ese mundo unipolar con un único hegemón, Estados Unidos, definiendo a norte y sur, este y oeste las reglas, pensábamos siempre en la multipolaridad, en la existencia de varios polos de poder como una oportunidad para que nuestros países tuvieran mayor margen de maniobra, tuvieran mayor capacidad de decisión soberana sobre un montón de cuestiones. Y esto es una provocación, no es una cuestión que tengan que tomar como tal. Pero uno podría decir hoy en día, y esto es un proceso dinámico, que la multipolaridad de momento para América Latina no viene siendo necesariamente la panacea que esperábamos y que está generando una suerte de distribución de ganancias asimétrica. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto es lo que se conoce también hoy como un mundo más dividido en áreas de influencia. Hay grandes potencias, potencias medias, potencias emergentes que tienen sus intereses más próximos. Y uno podría decir de manera más directa o más indirecta, están repartiéndose esas áreas de acción, esas áreas de incumbencia y llegando a un acuerdo tácito en vos no interferís en lo mío, yo no interfiero en lo tuyo. Nuestro desafío en principio es lograr que ese pequeño reparto, insisto, no formal, no a través de un acuerdo, no a través de ningún documento, pero sí, por ejemplo, a través y los invito a ver la publicación del Departamento de Estado que realizó hoy en redes sociales, recién tuvieron la oportunidad de ver un video publicado el día de hoy, muy interesante. Lo hace la propia Cancillería estadounidense, y es un video que busca hacer un repaso histórico de lo que se conoce como la doctrina Monroe. No sé si a uno por ahí le suena, una doctrina del quinto presidente estadounidense, ya por el 1820 y tantos, en la cual básicamente lo que empezaba a consagrar era un interés hemisférico por parte de Estados Unidos, que tenía como mandato más formal y más declamado impedir que las potencias europeas, los imperios, siguieran teniendo una presencia que afectara intereses comerciales, estratégicos de Estados Unidos en la región. El propio video del día de hoy del Departamento de Estado lo que dice es, fíjense la curiosidad de Luis en estos términos, que lo que fue en su momento una doctrina que buscaba excluir o dar por tierra con los viejos imperialismos en América, hoy termina siendo una herramienta para asegurar nuestro dominio de la región. Y está planteado en esos términos.
Con lo cual, cerrando esta primera parte, el hecho de que nosotros estemos un poco lejos de esos bombazos y de esos misilazos que vemos lamentablemente ocurrir y que tienen todas estas raíces, o algunas de las raíces que les estaba mencionando, no implica para nosotros en absoluto que permanezcamos ajenos a las tensiones y que esas tensiones entre potencias, esos objetivos que buscan particularmente la potencia hemisférica, tienen un impacto directo sobre nuestras posibilidades de desarrollo y de relacionamiento externo. No es una cuestión menor, no se lo tengo que decir a ustedes. Lo interesante va a ser siempre, de acá en adelante, cómo nosotros nos damos estrategias para gestionar eso. No desde el posibilismo, no desde la reclamación, sino una mirada situada de cuáles son las vulnerabilidades que tenemos que gestionar. ¿En qué materias estamos más expuestos nosotros? En nuestra dotación de recursos naturales, en nuestro control y ejercicio de soberanía marítima, en la soberanía digital, de los datos, de las telecomunicaciones. ¿Cuáles son nuestras facetas más expuestas ante estas tensiones? ¿Y cómo las vamos a gestionar? De manera inteligente. De manera que nosotros podamos, a través de determinados objetivos trazados de diversificación, de mitigación de riesgos, de negociación directa, no quedar tan atravesados por esas dinámicas que son las que vivimos el día de hoy y que no son las mismas, y con esto sí termino esta primera parte, que teníamos en 2015. No son las mismas. El escenario es otro, los desafíos son otros, y la necesidad de agudizar la inteligencia y la planificación estratégica es todavía mayor. Bueno, tomando un poco tu concepto al comienzo también de la charla, ¿no? De cómo, qué tenemos que hacer para volver a crear este espacio de integración. Yo creo personalmente que nosotros durante los gobiernos de Néstor y Cristina se logró un esquema de integración muy virtuoso, pero que ponía el acento en la integración política. Teníamos un alto grado de coincidencias, sobre todo con interesante la idea del espacio sudamericano, ¿no? Si ustedes pueden googlear a los más chicos, ¿no? Durante el bicentenario de los festejos del 2010, que fueron festejos históricos porque el pueblo se lanzó a las calles, comparable solo con el Mundial del 22, y esa imagen de los presidentes sudamericanos cruzando a pie la Plaza de Mayo desde la Casa de Gobierno hasta el Cabildo, bueno, yo creo que ese fue el punto culminante de la integración. Pero fue una integración política. Faltó la segunda parte de que vos hablas de esquemas de integración, bueno, ¿por qué no enfrentamos la pandemia en conjunto, no? De un día para el otro las fronteras se cerraron. La nuestra con Uruguay, la nuestra con Paraguay, la de Paraguay con Bolivia, la de Bolivia con Chile. Nos cerramos cada uno como si no hubiéramos hecho nada ni construido nada hacia el pasado. ¿Por qué no pudimos transmitir la idea de esa integración y un plan hacia nuestro pueblo, ¿no? A mí a veces me duele, primero veo esa figura, ¿no? De los presidentes caminando juntos en la Plaza de Mayo. Y veo hoy que, no sé si se dieron cuenta, pero a mí me duele muchas veces cuando hablamos del chileno, y digo, bueno, son nuestros vecinos. No, no son nuestros vecinos, son nuestros hermanos. Quisiéramos formar un gran espacio con ellos, ¿no? Entonces, hasta el lenguaje hemos cambiado. Son nuestros vecinos. Es distinto el vecino que el del hermano, no es lo mismo. Entonces, faltó transmitir esa idea de integración hacia los pueblos, porque hoy tampoco un argentino puede ir y se radica en Brasil y puede empezar a buscar trabajo como si nada, porque no es así. ¿Y por qué también no pudimos transmitir la integración a otras cosas? Voy a hablar de una cosa muy interesante, la compra conjunta de medicamentos, que abarataría, pero fenomenalmente, para todos nuestros hospitales de toda América del Sur y de Latinoamérica, si todos los países hiciéramos una sola compra. ¿Por qué no pudimos lograr ese objetivo que a lo mejor es más modesto, ¿no? Hasta el de integración física, ¿no? Porque cruzar la frontera hoy tampoco es tan fácil, no es un espacio común donde yo me voy si quiero a Paraguay, entro y salgo cuando quiero. Que ese es el objetivo final de este anhelo, de este horizonte de integración. ¿No? Tal vez, ¿qué nos faltó y qué podríamos hacer en función del futuro, ¿no?
Visto que estamos hoy retrocediendo. No es lo mismo, no es la misma situación hoy desde la del 2003. Creo que estamos algunos pasos atrás. Es tal cual. Y eso siempre obliga a pensar en cuál es el contexto, muy rápidamente, cuáles fueron los determinantes, cuáles fueron los motores de la integración, de los cuáles todavía conservan esa vigencia y cuáles necesitan una revisión para relanzarla. Y relanzarla de manera que no se genere nuevamente una expectativa inconclusa, de manera que nosotros no sigamos ofreciendo flancos para quienes cuestionan ese modelo de integración con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros países de la subregión. Y la clave de los pueblos en toda su dimensión es fundamental. Y uno lo ve puntualmente, no vamos a entrar tan en detalle en la coyuntura, porque me parece que lo interesante es lo estructural, la coyuntura la tienen ahí todos los días. Pero es el caso de Brasil, Argentina y Brasil. ¿Cuáles fueron los grandes motores que impulsó esa integración con esos primeros acuerdos entre Alfonsín y Sarney, luego de Menem y Collor de Mello, y hablar de Néstor Kirchner y Lula? Muchas de ellas tenían que ver con una búsqueda de, como se lo llamó en esos tiempos, de regionalismo abierto, más una mirada comercial, de generar espacios, clúster, rubros de la producción fundamentalmente automotriz, autopartista, pero también en materia química, en materia de medicamentos, aunque sea en menor medida. Y ahí tuvimos, obviamente, con los distintos defectos que pudo haber tenido ese proceso de integración, pero un catalizador en los sectores productivos. Fundamentalmente, bueno, como ustedes conocerán, en las terminales automotrices. Todavía en nuestros países tenían aranceles a la importación de autos y autopartes que hacían deseable, como los procesos de liberalización de los 90, que las terminales automotrices tuvieran producción local. Y eso fue uno de los primeros, ¿para qué? Para ganar el mercado sudamericano, para tener una ventaja respecto de esos bienes importados. Bueno, ahí ven cómo la administración de comercio tiene un impacto muy definitivo sobre cómo se generan los entramados productivos de la integración. Les salto un tema muy rápido. Estoy hablando de temas de producción automotriz y autopartista, donde un comercio administrado, con sus defectos, con sus insuficiencias, con la cuestión de que nuestra producción autopartista nunca pudo necesariamente lograr la integración nacional con los componentes producidos en nuestro país que uno desearía, o incluso con la capacidad de un salto para la exportación, salvo en rubros puntuales como por ejemplo las pickups. Argentina es un exportador global de pickups, sobre todo al mercado sudamericano y también al centroamericano. Pero yo lo llevo ahí haciendo algunas direcciones puntuales a la cuestión de la electromovilidad, de los autos eléctricos. ¿Qué está pasando con eso? Nosotros estuvimos 10, 20, 30 años con un mecanismo de división de trabajo con Brasil, por el cual nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la producción de camionetas 4x4, cajas de cambio, y Brasil se dedicaba sobre todo a la producción de autos de monovolumen. Y eso, insisto, con las insuficiencias que uno pueda destacar, ¿qué generó? Probablemente la industria de producción de manufacturas que mayores encadenamientos productivos generan en Argentina, a través de distintas cadenas de proveedores, a través del empleo de mano de obra calificada, de la formación, muchas escuelas técnicas, etcétera, tributan de esas terminales automotrices que existieron porque se generó un esquema de comercio administrado con Brasil. Bueno, hoy en día, que como verán, los autos eléctricos, la electromovilidad se está imponiendo cada vez más por sobre la producción de autos con motor a combustión. Hoy no estamos hablando de esquemas de comercio administrado en lo más mínimo. Nosotros nos estamos quedando afuera de ese nuevo rubro hiperdinámico del comercio y de la producción internacional. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo podríamos nosotros, que somos uno de los países con mayores reservas de litio, con uno de los países que puede, a través de los gasoductos que están construidos y que están por construir, abastecer
de un suministro energético fundamental a la industria paulista, apalancarnos en esa dotación de recursos para tratar de negociar una participación más equitativa y más competitiva en la industria de la electromovilidad. A esto me refiero con los costos de oportunidad, porque el día de mañana los motores a combustión empezarán a ser no un hecho del pasado, pero prácticamente. Y nosotros, a diferencia de lo que hicieron en los años 90, y fíjense que no eran personalidades muy afectas a promover el desarrollo económico, pero fíjense que estamos incluso varios escalones atrás de lo que fue ese diseño, esa planificación. Esto es un poco hablar de la integración realmente existente, dar esos debates que tienen que lograr aterrizar mucho de lo que nosotros vemos como principios y como beneficios normativos, como un horizonte también de político de la integración regional. Pero si nosotros no nos dotamos de esa estructura, de ese pilar material, tanto como nosotros logramos generar un consenso, basta el plumazo de un gobierno de un determinado signo político para que eso no exista más. Ese fue el destino que lamentablemente, volviendo a la pregunta de Eduardo, cursó la UNASUR. La UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, creadas en esos años de regionalismo post-neoliberal, de afinidad política entre los líderes de América del Sur, que nos dio a nosotros un foro, por ejemplo, y esto es muy importante, para administrar conflictos regionales. ¿Recuerdan los viajes de Néstor a la disputa que hubo fronteriza entre Colombia y Venezuela? El ejercicio de buenos oficios. No teníamos que pedirle ayuda a nadie en ese entonces. La UNASUR se había dado mecanismos a sí mismo, y esto es uno de los orígenes del antipanamericanismo, de las naciones sudamericanas buscando darse a sí mismas herramientas para no quedar sujetos a arbitrajes externos. La solución de conflictos fue un gran acervo de la UNASUR en ese entonces. La formación del Consejo Sudamericano de Defensa, la formación del Consejo Sudamericano de Salud, volviendo a la cuestión de la pandemia. Hay distintas razones que permiten explicar por qué nosotros no logramos darle mayor continuidad y mayor sostenibilidad a esas estructuras que buscaban una integración más allá de lo comercial. Y ahí es donde uno tiene que realmente hablar a calzón quitado y plantearse cuestiones que puedan llegar a ser incómodas. Nosotros queríamos una integración que fuera más allá de lo comercial. Y por ahí descuidamos cómo tenía que ser esa integración comercial. Y al descuidarla, uno ve la serie histórica y ve que incluso bajo nuestros gobiernos nacional populares, progresistas, cayó muy drásticamente el comercio intrazona, el comercio entre países de América del Sur, el Mercosur. Y eso obviamente no fue una cuestión deliberada, o tiene que ver con factores sistémicos, el principal de ellos siendo China. La expansión económica absoluta y el ritmo de crecimiento que experimentó China desde su ingreso a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 hasta el día de hoy, determinó que nuestro principal socio exportador pasara a ser fundamentalmente China. Nuestro principal socio en materia de importaciones de bienes finales, de bienes de capital, de bienes intermedios. Y eso ejerció, como estábamos hablando al principio en materia geopolítica, donde veíamos un factor claramente centrífugo. Bueno, acá en materia económico-comercial también tenemos un factor centrífugo que no hemos logrado abordar a cabalidad en nuestros países. La electromovilidad es uno de los ejemplos. La electromovilidad que les mencionaba respecto de Brasil y China tiene que ver con esa sociedad, con ese partenariado, del cual nosotros no estamos formando parte. Y algo que mencionaba recién Eduardo del tema de infraestructura. Ustedes verán o habrán escuchado muchas veces que hoy casi como la mayor obsesión en materia de qué hay para construir, de qué hay para hacer, tiene que ver con tener una salida al Pacífico. Tener una salida que nos permita colocar nuestros productos de exportación, después discutimos con cuánto valor agregado, que es importante, por supuesto. Pero en principio, en términos de facilitar una reducción de costos logísticos, facilitar una reducción de tiempos, ¿no? de exportaciones que nosotros sacamos por container por el Atlántico, y que ya no solamente hoy en día, si ven las noticias, te darán cuenta que no pasa solamente por mucho tiempo o mucho costo, pasa por riesgo. Pasa porque muchos de estos puntos de estrangulamiento que ustedes hoy verán, como Estrecho de Hormuz, Estrecho de Malaca,
y demás ya no son espacios de tránsito pacífico, que no los puede dar por ciertos. Con lo cual emerge para la Argentina en particular, que es un país que no tiene salida al Pacífico franca, la necesidad, y como mencionaba recién Eduardo, por ejemplo, de sentarnos con Chile, pero también con Brasil, también con Paraguay, con todos estos países que están pensando, mientras nosotros la vemos pasar, cómo generar esa conexión que permita que la producción que se hace en los puertos en el sur de Brasil, en el Paraguay, llegue a los puertos del norte de Chile, puertos de aguas profundas, y de ahí pueda salir para exportaciones a el continente asiático y particularmente a China como principal comprador, pero también a Vietnam, Indonesia y demás. Bueno, la discusión de infraestructura también se plantó en ese entonces, en esos años donde había una renovación del impulso de la integración. Pero uno de los grandes defectos y deficiencias, que es algo que nosotros tenemos que plantear a futuro, ¿por qué pasó? Por el financiamiento. Uno puede hablar de la integración como un horizonte, como un objetivo, como algo que uno sabe que no solamente es debate y discurso, sino que impacta sobre nuestra vida cotidiana, nuestra salud, nuestro desarrollo económico, etc. Pero si no planteamos la cuestión del financiamiento, de cómo se financia esa integración, quién la financia, con qué tasas, con qué escala, con qué prioridades, volvemos a la cuestión de la falta de continuidad. Y aquellos bloques regionales, que yo nunca soy muy partidario de plantear comparaciones, porque a veces siempre a nosotros se nos plantea, bueno, ¿por qué ustedes no se integraron como la Unión Europea? ¿O por qué no se integran como las asociaciones del sudeste asiático? Nosotros tenemos un recorrido histórico muy especial, donde han habido muchos intereses muy contrarios a la integración, probablemente mucho mayores que cualquier otra región de la que hoy muestran mayor músculo en ese sentido. Pero no podemos siempre excusarnos en esas fuerzas centrífugas, las tenemos que ver, tenemos que identificarlas y tenemos que ver cómo superarlas. Y uno de los principales debates para superar las brechas, los estrangulamientos del proceso de integración regional es cómo se financia. Bien. Bueno, muy importante, muy interesante lo que acabas de decir, porque creo que es una de las conclusiones, ¿no? Probar el nuevo esquema, el nuevo esfuerzo para la integración, empezar por el principio, ¿no? Que es, yo decía, bueno, los pueblos tal vez no sintieron tan profundamente la integración regional, por eso fue desarmado tan fácilmente en cuestión de meses. UNASUR, CELAC, se convirtieron en estructuras vacías. Y empezar por la integración productiva, porque si yo integro productivamente todas las provincias andinas a un esquema de exportación por vía de Chile, comprometo también no solamente la estructura productiva, sino al trabajador, que toma conciencia que la relación con Chile es fundamental, porque depende de su puesto de trabajo, ¿no? Y empezar por ahí es muy importante el tema del financiamiento, pero también de proyectos concretos, que también nos faltó a nosotros, ¿no? Yo siempre recuerdo la idea que era muy buena en teoría del Banco del Sur, que nosotros tuviéramos un banco, que la región nuestra tuviera un banco. Pero claro, empezó una estructura donde, bueno, una gerencia iba a estar en Caracas, la otra en La Paz y la otra en Buenos Aires. Bueno, no sé qué banco se puede organizar así. Es decir, también nos tenemos que preparar para la integración. Políticamente, personalmente, en la formación nuestra, seriamente, cuadros que trabajen eficazmente para la integración, porque si vamos a crear esta estructura, después no funciona. Y si no funciona, genera frustración, fracaso y terminamos malogrando la bandera. Entonces, la idea es esa, ¿no? Proyectos concretos de integración productiva, los pueblos, sobre todo de las provincias, yo digo de los Andes, pero también me acuerdo de mi experiencia en Paraguay, donde la zona más rica del Paraguay tiene frontera con la zona más pobre de la Argentina. ¿Por qué no pensar un esquema de integración productiva ahí? ¿No? Bueno, en fin, empezar por proyectos concretos desde lo productivo, para poder empezar de nuevo a andar y que las conciencias políticas vengan por añadidura, vengan como consecuencia natural de eso. Perfecto. Bueno, no sé si quieres agregar algún otro tema para empezar también con las preguntas y la reflexión y el diálogo con ustedes. Solamente un último orden también para ver temas que también nos han movilizado en las últimas semanas y que tiene que ver la clave regional de nuestro
histórico diferendo de soberanía que tenemos en las Malvinas con el Reino Unido y al ejercicio de soberanía en el Atlántico Sur. La cuestión regional es una clave fundamental para para esa máxima que tenemos todos como argentinos y probablemente la que más tiene capacidad actualmente de ordenar incentivos, de ordenar objetivos. Y no es algo para subestimar en absoluto, y es algo que la Argentina tiene que tener muy claro al momento de volver a regionalizar esa cuestión, la cuestión Malvinas. Nosotros, por supuesto, tenemos que tener siempre una noción clara, porque también se han puesto sobre la mesa opciones de casi que nos la devuelvan por gracia de un tercer actor que recuerdan otros tiempos. Eso, por supuesto, no va a ocurrir, y no va a ocurrir no porque uno plantea así una chicana. Eh, Malvinas no es Malvinas, Malvinas es la proyección antártica, Malvinas es el paso interoceánico, Malvinas son los recursos del lecho marino. Así lo ven, así nunca van a dejar de verlo. Nosotros tenemos que tener eso muy presente. Y nadie nos va a regalar nada, y está en nosotros darnos una estrategia a todo nivel y en todas las dimensiones para que nuestras capacidades de negociar y de disuadir no sean las que son hoy. Y una de las facetas de esa capacidad de negociación tiene que ver con dar una escala regional por una doble partida, es decir. Una, porque lo que nosotros queramos, de lo que nosotros nos queramos valer para impedir el actual saqueo que se está consumando en Malvinas y que muchos de ustedes lo habrán leído, muchos de ustedes lo habrán leído, no es una cuestión solamente de nuestra plataforma continental está sujeta a una exploración petrolera que no deja de representar recursos que son de todos los argentinos y que deberían ser nuestros para nuestro provecho. El hecho de que el gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas y del Reino Unido como gestor y rector de todo ello, logre hacerse una renta petrolera extraordinaria como la que podría estar bajo el lecho de Sea Lion de la cuenca Malvinas Norte, no haría más que permitirles a ellos superar uno de los grandes debates internos que les genera la posesión colonial de Malvinas, que es el costo. Los ingleses, cuando tienen que hablar frente a su parlamento y a sus contribuyentes, siempre se ven en la obligación de explicar por qué tenemos esta posesión colonial del siglo XIX tan lejos de Londres, más allá de que, por supuesto, que la guerra del conflicto del Atlántico Sur modificó muchas de esas referencias, pero esas demandas siguen estando ahí. Acceder a una renta extraordinaria petrolera con una producción que sería algo así como un tercio de lo que estamos produciendo nosotros hoy en día con vaca muerta full. A ellos les daría una herramienta extraordinaria para perpetuar el statu quo. Por supuesto, nosotros tenemos que darnos distintas estrategias, que serán motivo de otra charla, para impedir eso. Pero la colaboración de nuestros países, vecinos, hermanos, es fundamental. Que las sanciones que nosotros impongamos a esas empresas sean adoptadas también por Brasil, por Uruguay, por Paraguay, por Chile es fundamental. Es un objetivo primerísimo que tendría que encarar cualquier gobierno de nuevo signo político en el 2027. La otra cuestión tiene que ver con el soporte logístico que recibe la ocupación militar de Malvinas. Y eso también es otra charla que tenemos que tener con nuestros países hermanos. Y la tenemos que tener probablemente en términos y en instancias que sean incluso distintas a las que nosotros conocimos allá por 2015, porque eso no ha hecho más que profundizarse. Y por eso creo que, así como hablamos de la integración productiva, de la integración física, de la integración energética,
de la integración minera, de subirnos a estas olas de las nuevas tecnologías para no quedar afuera. Nosotros tenemos un bien que proteger, una soberanía que defender por nuestra cuenta y también evangelizando en la región para poder, así como hablamos de compra de medicamentos, de capacidad de negociación, nuestra capacidad de negociación con las bienes también pasa por cómo logremos volver a hacer de la reivindicación de nuestra soberanía sobre las islas una causa sudamericana. Muchas gracias. Bueno, queda abierto para alguna reflexión, alguna pregunta. No sé si también vía nuestro público que nos sigue por medio del Zoom. Dos comentarios. Uno que habla sobre la regionalización, que también debería estar presente en la protección de los bienes naturales para evitar la explotación irrestricta, que no solo afecta a los ecosistemas naturales, sino también a los sociales, vulnerando los derechos y excluyendo las poblaciones. Y el otro que hablan respecto a la relación que existe entre Argentina y Chile con los conflictos en el Atlántico Sur, que fue respecto a la Antártida sudamericana. Hablaban de eso, que dice que ambos llegaron a una visión en común a ambos países. Pero son los dos comentarios que tenemos. Yo me gustaría pedirles un comentario sobre lo que está pasando con Brasil en este momento. Aprovechando que tengo acá dos diplomáticos, nada, cómo se ve eso del otro, cómo se ven estos exabruptos del gobierno del otro lado, qué generan los insultos del presidente, toda esa situación. Bueno, no, es una etapa nueva donde, porque vivimos una nueva etapa cultural en toda la humanidad. No sé si ustedes se han dado cuenta que se ha ido cambiando la relación entre los países, entre los estados, a la relación entre los presidentes. Yo creo que estamos viviendo un momento de transición en ese sentido. ¿Hacia dónde? No sé, pero hoy veo que está corporizado la relación entre los presidentes, ¿no? Sobre todo en América Latina. No sé si eso pasa en otras partes del mundo, sería bueno debatir si pasa eso en otras partes. Pero vamos a una relación de esa. No tengo todavía una conclusión si eso es bueno o malo, pero vamos a una que se corporiza en la imagen de los presidentes y en la relación de los presidentes y no de los países del Estado, a lo que nosotros, por lo menos en la escuela que nosotros hemos sido formados, es distinto. Eso es lo que te podemos decir por el momento. No sé si tiene algo para agregar. Bueno, por ahí el comentario respecto de la cuestión de ecosistemas y afectación social, yo creo que es algo siempre relevante. Desde América del Sur, uno de los grandes hitos en materia de derecho ambiental que se impulsó en los últimos años fue el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que tiene por objetivo favorecer la información de las poblaciones respecto de impactos ambientales, de proyectos productivos y demás. Y uno de los artículos que estaban sugeridos en la bibliografía justamente hacía eje en la cuestión de cómo nosotros tenemos que lograr aterrizar muchos de nuestros principios normativos, de las cosas que hemos codificado, de las cosas que hemos legislado, en mecanismos con una materialidad, ¿no? Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, la América del Sur es el continente que tiene la mitad de la biodiversidad del mundo. Y tiene una capacidad, a través sobre todo de la cuenca del Amazonas y del Amazonas, de oficiar como un gran sumidero de carbón. Y realmente es algo que, más allá de las discusiones que pueda haber en torno a eso y a la sostenibilidad de los procesos productivos y demás, nunca hemos podido discutir a nivel regional. Nuestras cuencas compartidas se han discutido, sobre todo en los ríos compartidos, pero la cuestión de cómo nosotros podemos ganar escala para dar desde una región que, insisto, alberga la mitad de la biodiversidad a nivel mundial, que tiene una función fundamental para tratar de mitigar el avance del cambio climático, un consenso que hoy está muy puesto en duda, es algo que creo que es un debate que nos debemos a nivel regional. Y de vuelta, como siempre, va a haber intereses que no confluyan en que nosotros podamos escalar
y concertar posturas al respecto. Y respecto, bueno, lo que mencionaba el embajador es tal cual, es también creo que un signo de los tiempos, y que a nosotros creo que en general nos tiene que proponer siempre el desafío de ver, más allá de las cuestiones de la coyuntura, cómo se reconstruye esa interdependencia. Porque claramente no se va a reconstruir con mejorar modales, ¿eh? Por supuesto que el buen diálogo, el buen tono, la afinidad es clave para cualquier entendimiento, pero de cara al futuro no nos conformemos con eso, no nos conformemos con pequeños giros verbales, retóricos y fotos y abrazos y demás, porque nosotros tenemos que reconstruir la interdependencia con nuestros países de América del Sur bien de abajo y donde a nivel político, a nivel de diálogo político, se den impulso y se movilicen esos procesos, pero que no operen en el vacío. Eso creo que tiene que ser el principal disparador de este momento tan particular de las relaciones en la región. Bueno, esperamos si hay alguna otra pregunta. Yo quería hacer un comentario sobre lo que dice la persona que hablaba de la preservación del medio ambiente, ¿no? Que es un tema que yo sugiero a los PEIR que vaya pensando en un ciclo de charla, porque nuestro espacio se debe un debate sobre desarrollo y preservación del medio ambiente, porque nosotros tenemos zonas de nuestro país donde, por ejemplo, la minería es el único destino. Pero al mismo tiempo sabemos que la minería requiere mucha agua, ¿no? Mucha agua. Y hay que lograr un equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros nos debemos un debate muy importante eso, porque si no, no está abierta la puerta al desarrollo si nosotros no saldamos ese problema. Que es un problema, no es tan fácil decir, bueno, no, acá hay minería, vamos a explotar, no importa, barramos todo. Que es lo que muchas empresas extranjeras no les importa, vienen, extraen el mineral, se lo llevan y punto. Pero la zona queda devastada. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Es un debate. No es fácil, sé que nos estamos metiendo en un lío, pero creo que falta ese debate hacia adentro de nosotros. Y sobre todo preguntar al conjunto de la población, de los pueblos, de esos lugares, y bueno, ¿qué queremos? No, minería no queremos, bueno, perfecto, ¿cuál es el destino productivo de nuestra provincia? Hablo de provincia como por ejemplo San Juan. Bueno, y no sé, había otra pregunta. Sí, compañero. Sí. Sí, buenas tardes a todos. Pues mi pregunta era sobre el tema que si hay un cambio de gobierno que no sea liberal, ¿se podría reactivar otra vez la parte económica de la industria y todo lo que se dice a nivel político y todo junto? Sí, pero si hay un cambio de gobierno porque son otras políticas, no es lo mismo que están ahora. Si se podría reactivar otra vez esa parte que nos falta para la soberanía, en la parte marítima, que son muchas cosas. Entre países que son Mercosur, ahora no están juntos. No hay un conjunto por estas políticas que somos liberales, que se encierran solamente con un sector, que agarran recursos, lo que sea, todo lo que es productivo se lo llevan o lo exportan o si no mandan otras empresas que no se quedan trabajando, no toman gente de acá y se llevan todo para afuera. Me parece que la lucha sería esa. Si vamos a ponerle que hay un nuevo gobierno que no sea de cosa liberal, sino que cosa del centro, estaría bueno que se toque ese tema y a ver si podemos reactivar otra vez esa parte que antes había de acá. Se han ido muchas empresas, muchas han ido a quiebra. Estaba la parte, bueno, de los años de 40, 50, que estaban cuando se fabricaba mucho acá. Alpargatas desapareció, que era de acá. Y muchas empresas se fueron desvaneciendo por estas políticas que hacen todo liberal y nuestro socio económico, como sería de la importación, de la China. Pero más allá de China, yo pienso que
debería haber un cambio desde raíz. Empezar otra vez a ver si nosotros, desde acá, porque nosotros somos un país que tiene minería, pesca, un montón de cosas. Falta más explotación para mí. Y lo que decía su compañero está muy bien lo que decía. La parte del agua, porque se lleva agua, son muchos procesos, pero si los países limítrofes se unen en esa parte, sería beneficioso para Argentina, Chile, Brasil, todos los que se integren. Bueno, muchas gracias. No. Y quiero entender también, Santiago, no sé si tienes algún comentario, que lo que planteas es una integración, pero con todos los aspectos, el político, el económico, el productivo, Sí. el medio ambiente, una mirada integral Sí. a este esquema de... Corto, yo creo que nuestro gran desafío, y siempre tratando de provocar un poco, Sí. es hacer goles, anotar hitos, no dispersar, elegir objetivos programáticos que sean asequibles y que si planteamos, por ejemplo, el caso de la integración productiva con Brasil, hoy probablemente no va a tener la misma forma que uno podría haber deseado allá por los 70, los 80, porque las estructuras productivas de los dos países han cambiado mucho. No podría decir para mal. Ha habido un proceso de desindustrialización, ha habido un proceso de reprimarización, de los cuales, y al mismo tiempo los estados han perdido resortes. Por ejemplo, la existencia de una marina mercante, la existencia de una Junta Nacional de Granos. Entonces, uno siempre tiene, las miradas no tienen que ser pesimistas, pero tienen que ser realistas respecto de dónde nosotros tenemos que poner el acento y los recursos para volver a impulsar desde un proyecto insignia ese proceso de integración que después se vaya encadenando. En el caso de Brasil y de Paraguay, del Mercosur en general, y de Uruguay, la cuestión de la integración energética es fundamental. La integración, por ejemplo, que también viene muy en boga, está uno de los textos sugeridos de la producción de fertilizantes. La producción de fertilizantes, de la cual Brasil es un demandante enorme para su propia modalidad de producción agrícola exportadora, puede tener a Argentina como un proveedor fundamental. Se han firmado incluso acuerdos con Mendoza por parte del gobierno brasileño para establecer y emplazar un proyecto de provisión de potasio. Entonces, yo creo que vamos a tener múltiples, y siempre van a existir múltiples demandas y brechas estructurales y demás. Nosotros, de cara a nuestra sociedad, de cara a nosotros demostrar que la integración vale la pena, tenemos que tener un primer objetivo que tenga el foco de un rayo láser. Y decir, nosotros estamos demostrando acá que lo que se declama como que la integración regional no pasa del discurso, no pasa de las fotos. Bueno, miren, tenemos un proyecto por el cual nosotros estamos logrando a través de la provisión de gas natural, a través de la producción de un fertilizante, a través de la producción de un mineral crítico que va a formar parte de una batería que luego va a movilizar un auto eléctrico, empezar a hacer 3 encadenamientos señeros con el principal socio comercial. Y eso nos implica generar una gran mesa público-privada, con las provincias que proveen ese recurso, con las terminales automotrices, que no van a ser necesariamente argentinas y brasileñas, podrán ser chinas, podrán ser empresas canadienses de minería. Es decir, es un desafío que va a implicar muchos actores necesariamente, pero tiene que tener objetivos programáticos muy claros para poder demostrar nuevamente de cara a la sociedad que la integración puede redundar en una mejor calidad de vida para la gente. Si no nos ponemos ese objetivo y si no lo hacemos con una mirada casi de estrés diario y cotidiano, no lo vamos a lograr. Bueno, muchas gracias. Aquí había un comentario que sí, yo rescato el rol de la diplomacia, que es nuestra representación en el exterior, pero una diplomacia moderna, adaptada a los nuevos tiempos, adaptada al celular y al WhatsApp, y no quedarnos, ¿no? Y la importancia que la Argentina tenga representantes sobre todo en los países hermanos, en los países amigos, en todas partes. Eso creo que es importante, respondiendo a una inquietud que tenía un televidente desde Zoom. Bueno, y cerrando, creo que como conclusión, el verbo no es restaurar, sino crear.
crear algo nuevo. Ese es el desafío que tenemos hoy. Bueno, empezamos hoy dando unas puntas. Muchas gracias.